Bien, ustedes también guardan reguladores de voltaje como estos, esperando algún día utilizarlos. Bien, pues ese día ha llegado y este video es para ustedes. Cada que se descompone una computadora o algún aparato que funcione con corriente continua, yo normalmente lo que hago es guardar estos reguladores. Y a lo largo del tiempo me he hecho de varios reguladores, así que si tienes alguno en casa, básicamente este proyecto te va a costar 0 pesos. Bien, concretamente estaremos utilizando este regulador, el cual es el cargador de una computadora. ¿Y qué vamos a construir? Se estarán preguntando. Bien, estaremos construyendo un reflector de luz, pero podríamos construir otras cosas para aprovechar este cargador de computadora, pero como ya tenía los LEDs, y además un reflector es muy útil a la hora de trabajar con grabación de video. Bien, como este canal se trata de electrónica, vamos a aprender sobre ello mientras construimos este pequeño proyecto, así que ve por una pluma y un papel y comenzamos con el video. Bien, como es sabido, cualquier inicio de un proyecto necesita de datos, concretamente dos datos importantes, el voltaje y el amperaje del cargador, ya que con estos vamos a empezar a realizar los análisis de nuestro circuito. Bien, estos datos los traen los cargadores o reguladores impresos a un costado del mismo. Y aquí podremos ver los siguientes datos. Voltaje de salida de 19.5 voltios a una corriente de 3.9 amperios. Y en los datos de entrada nos dice que funciona a una frecuencia de 50 a 60 Hz y un voltaje entre 100 a 240 voltios en corriente alterna, a un amperaje de 1.3. Aquí los datos importantes son dos: el voltaje de salida, el cual nos sirve para, al tratarse de dos LEDs, calcular el voltaje aplicado a cada uno de ellos, y el amperaje, el cual nos sirve para calcular qué tanta corriente puede ser suministrada por el regulador al circuito como máximo. Ahora con estos datos vamos al circuito. Este tiene una fuente de voltaje, en este caso del regulador, el cual tiene un valor de 19.5 voltios y tiene este símbolo. También una resistencia para los LEDs, la cual limita la corriente que circula por ellos. Básicamente sirve para que los LEDs no se quemen. Bien, los LED están conectados entre sí en serie y en paralelo, o sea, es un circuito mixto, pero a la vez están conectados en serie a una resistencia. Y el voltaje que aplica la fuente a los LED y a la resistencia es de 19.5 voltios. Y al estar en serie los LEDs con la resistencia, estamos de acuerdo que cierto voltaje caerá en la resistencia y cierto voltaje caerá sobre los LED, o sea, es el voltaje que van a consumir los LED. Y estamos de acuerdo que si no existe una resistencia que limite la corriente que circula por los LED, esta tenderá a ser más y más grande a medida que el voltaje sube. Y como lo vemos en la gráfica, ya no estaríamos trabajando en la zona segura para los LEDs y es casi un hecho que se quemarían. Bien, aclarado esto, el principio fundamental de este diseño básico es que la energía que no consumen los LEDs lo tendrá que consumir la resistencia y lo disipará en forma de calor. Pero no queremos que la potencia sea disipada en forma de calor porque esto no es muy eficiente. Lo que queremos es que la mayor parte de la energía eléctrica que proporciona la fuente sea convertida en luz por medio de los LEDs. Así que vamos a tratar que los LED sean alimentados con casi el 100% del voltaje de la fuente. Para esto, tomando en cuenta que cada LED necesita de al menos 3 voltios para entrar en la zona de conducción, podremos analizar lo siguiente. Si hacemos que la tira sea de 6 LEDs, serían 18 voltios los que estarían consumiendo, y las terminales de la resistencia estaría llegando únicamente 1.5 voltios, dando un total de 19.5 voltios del voltaje de la fuente. Y esto está muy bien porque si el arreglo de LEDs fuera de menos, por ejemplo de 5, los LEDs estarían consumiendo 15 voltios, y cambiando el valor de la resistencia para compensar, le estaría llegando 4.5 voltios a la resistencia, lo cual es mucho mayor que en el caso anterior. Por tal motivo, la potencia disipada por la resistencia también sería mucho mayor. Bien, el voltaje que cae sobre la resistencia ya está. Ahora toca calcular el amperaje que estaría consumiendo el circuito, o sea los LEDs. Esta se calcula tomando en cuenta que cada LED consume individualmente 80 miliamperios en este caso, aunque yo les recomiendo que busquen las especificaciones técnicas de los LED que están usando, y que en este circuito, al estar conectados en serie, la corriente que circula por cada LED es la misma que circula por este LED, y por este LED, y por este LED, y al estar conectadas estas tiras a su vez en un circuito en paralelo,
La corriente total será la suma de los amperajes consumidos por cada una de las tiras LED, o sea 80 mA más 80 mA más 80 mA y así sustantivamente. A este reflector, para darle un brillo bastante bueno, le pondré al menos unas 6 tiras LED, así que 6 tiras LED por 80 mA da un amperaje de 480 mA o 0.48 amperios. Bien, para sacar el valor de la resistencia utilizamos la siguiente fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, en el cual el voltaje es el que cae sobre la resistencia, o sea 1.5 voltios, y la intensidad, que es la misma que circula por la resistencia, que es la misma que circula por los 6 LED al estar conectados en serie con la resistencia, o sea 0.48 amperios. Esto nos da un valor de 3.1 ohms, aproximadamente 4 ohms. Bien, de esta placa podremos sacar la resistencia que vamos a ocupar. De todas estas resistencias que vemos aquí, la que nos sirve es la de 7 ohms, que más o menos se acerca al valor calculado, pero lo ideal es que ocupen un valor de resistencia que hemos calculado. Aunque si ustedes tienen, por ejemplo, una fuente de voltaje diferente, o si sus tiras LED tienen un voltaje y corriente de funcionamiento diferente, solo es de adaptar las fórmulas que hemos desarrollado a los valores que ustedes tienen y listo. Take me back to a place where I felt at home. Take me back.